Hola a todos los de YouTube. Bueno, así como dice el video, yo voy a explicar un pequeño sistema de control para manejar dos relés. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es controlar dos relés mediante un pulsador. ¿Qué debe hacer el sistema de control? 1. Al presionar un pulsador se debe pasar un tiempo X que establece el usuario, encender un relé y encender un LED. 2. Debe transcurrir otro tiempo X y encender otro relé y otro LED. Y por último pasar otro tiempo. Todos estos tiempos son establecidos por el usuario y apagar todo. Pero ¿qué características debe tener el sistema? Primero, debe ser económico. Segundo, debe permitir un cambio de parámetros sencillo. Tercero, debe ser fácilmente replicable por cualquier persona, tenga o no conocimientos en electrónica. 4. Debe ser expandible, o sea que si uno quiere agregarle cosas se puede hacer con facilidad o también quitarles. 5. Que tenga componentes de fácil reemplazo. Debido a la situación en la que se encuentra el país donde yo estoy, en Venezuela, es difícil conseguir algunos componentes, por eso debe ser diseñado con componentes que uno pueda conseguir con facilidad. Entonces, en primera instancia, yo había diseñado un proyecto con microcontroladores PIC, pero tenía los siguientes inconvenientes. Primero, para poder modificar, ya sea aumentando o disminuyendo los tiempos, tenía que agregar unos pulsadores para que el operador que fuera a manejar el sistema lo controlara. Entonces ya tenía una mayor cantidad de componentes. Tenía que tener pulsadores para subir, para bajar el tiempo, para comenzar, y tenía que el programa del microcontrolador tenía que manejar lo que era la EEPROM, que permita, una vez que ya se haya establecido los tiempos y se haya desenchufado, que permita otra vez, al volverse a encender, mantener los mismos tiempos sin tener que volverlos a configurar. Este proyecto lo vi bastante complicado, no cumple con las características que yo ando buscando, por eso diseñé otro con Arduino. Aquí está un proyecto mucho más sencillo, hecho con un Arduino Nano, que consta de las siguientes partes. Primero, una fuente continua de 12 voltios. Este circulito acá, donde quiera que haya otro circulito con ese mismo nombre, es como si hubiera un cable. Pasa que para no llenar todo el sistema de cables y que se vea todo confuso, porque si yo no le pusiera estos circulitos, se viera de la siguiente manera. Bueno, aquí tengo otro mucho más enredado. Entonces, para trabajar de una manera más limpia, lo coloqué con las etiquetas. Entonces, como les estaba diciendo, tengo una fuente de 12 voltios, tengo un pulsador que entra a la entrada D5 del Arduino Nano, tengo dos LED, uno rojo y el otro verde. El rojo se encuentra en la entrada de la pata D3 del Arduino Nano y el verde en la pata D4. Para manejar las cargas, que es lo que ando buscando, tengo dos relés, los cuales son controlados por los pines D2 y D12. Entonces, ¿cómo funciona el programa? El programa es bastante sencillo. Aquí está. Primero declaro como entrada por donde va a leer el pulsador, que es en el pin 5. El pin 4, el 3, el 2 y el 12 son salidas, dos de ellas para los LED y dos para los relés. Inicio mi ciclo continuo y mando siempre a apagar todas las salidas. La 2, la 3, la 4 y la 12 las mando siempre a apagar. Cuando se presiona el pulsador, yo espero un tiempo. Prendo el LED que se encuentra en la pata, en el pin 4, que es el LED verde, y enciendo uno de los relés. Pasa otro tiempo, enciendo el LED rojo, enciendo el otro relé, pasa otro tiempo, y aquí los vuelve a apagar. Entonces, esto permite que el usuario cambie los parámetros con mucha facilidad. Simplemente al enchufar el Arduino con el cable USB a la computadora, cambiando acá, por ejemplo, si yo quisiera que durara un segundo, aquí colocara 1000 y va a tardar ahora un segundo en encenderse el primer relé. Esto me quitaría el problema que yo tenía con el microcontrolador PIC, donde para modificar los parámetros tenía que jugar con los pulsadores. Y si en algún momento yo tuviera que hacer el proyecto, expandirle, agregarle otros pulsadores o agregarles otros actuadores, tendría que sacar el microcontrolador, meterlo en un quemador de PIC, tener instalado en mi computadora el programa con que yo programé, que puede ser en lenguaje C o en Assembler. El Assembler es un poco complicado para que una persona que no tenga muchos conocimientos en electrónica lo entienda con facilidad. Si es en lenguaje C, tiene que tener cualquiera de los software en lenguaje C que existen, y debe tener además el software que permite la comunicación con el quemador.
O sea, es muy engorroso, sale un poquito más barato hacerlo con el PIC, pero se necesitan muchas más cosas para poderlo manejar con todas las características de diseño que yo había planteado al principio. Mientras que con el Arduino Nano todo se hace bastante sencillo. Yo tengo unas librerías en Proteus, aquí nada más voy a mostrar cómo es la simulación. Al yo hacerle clic aquí, este bombillo lo coloqué como si fuese un motor. Aquí tengo este LED que es como si fuese una resistencia, que es lo que el usuario final que vaya a utilizar este pequeñito sistema de control puede colocar cualquier carga. Entonces, como ya habían visto en mi programa, al yo presionar el pulsador se va a encender este relé y un LED indicador. Va a pasar un tiempo, se va a encender el otro LED y el otro relé. Al yo presionar acá, instantáneamente se prende un LED y empieza a funcionar el motor. Pasa un tiempo, el LED rojo se va a encender, se enciende y empieza a circular corriente por el otro relé. Por ejemplo, en este caso podría calentar una resistencia y después de otro tiempo se apagan los dos hasta que se vuelva a presionar el pulsador. Vuelvo a presionar el pulsador, enciende el motor, pasa un tiempo, coloqué 6 segundos, se enciende el otro, pasan otros 3 segundos y se apagan los dos. Entonces, ¿cómo yo cambio los parámetros? De una manera bastante sencilla. O por ejemplo, ahora quiero que al yo presionar el botón el motor no encienda de inmediato, sino que tarde 2 segundos. Yo aquí coloco 2000 milisegundos y que después que se encienda el motor pasen 3 segundos en vez de 6. Aquí cambio por 3 y que se apaguen después de 2 segundos. Le doy verificar y listo. Como no lo estoy haciendo en real, no le doy subir, cargar el Arduino porque no lo tengo conectado en físico a la computadora. Creo que ahora sí, porque como lo estoy haciendo simulado, hay que agregarle un paso más, que es exportar los archivos que lee Proteus. Vamos a ver si ahora sí lo hace. Presiona el pulsador, pasa un segundo, se enciende el motor, pasan 3 segundos, se enciende la resistencia y pasan 2 segundos y se apaga todo. Aquí tuve que hacer un paso más porque estoy en simulación, pero en real nada más al enchufar el Arduino Nano y modificar y cargar ya todo queda establecido. Entonces voy a cerrar acá y me voy a ir a FreeSync y voy a explicar cómo sería la conexión física de todo este sistema. Primero voy a buscar el Arduino. Aquí está el Arduino. Como todos sabemos, el Arduino al conectarlo por USB, él debe trabajar y accionar todo lo que esté en sus pines. Pero yo quiero que sea independiente, entonces voy a utilizar una batería. Yo en el circuito real lo voy a conectar a 12 voltios, pero aquí no consigo una batería de 12 voltios, entonces voy a utilizar esta como si fuese de 12. Entonces, el Arduino Nano, en este pin donde dice BIN, uno conecta el positivo de la fuente. Voy a conectar aquí voy a cambiarle este color, todo lo que sea rojo es alimentación, y donde dice ground conectamos la tierra. Entonces si yo hago clic aquí, ven cómo tiene continuidad desde el negativo de la batería hasta donde dice ground. En la otra cara también tiene otro ground, por eso es que muestra continuidad del otro lado. Y del positivo de la batería tiene continuidad hacia BIN. Ya de esta manera nuestro Arduino estaría alimentado y podría funcionar sin necesidad de que esté conectado mediante el puerto USB. Vamos a conectar los LEDs. Vamos a buscar una resistencia. Vamos a buscar LED. Listo, terminó. Entonces, como yo lo tengo aquí planteado, el LED rojo sale del pin digital 3, el pin D3 del Arduino. Me voy acá, pin D3, voy a bajarlo un poquito. Yo saco un cable de aquí a la resistencia. Este lo voy a colocar, lo voy a pintar de otro color, le voy a poner verde. Y de la resistencia yo conecto al positivo del LED. ¿Cómo uno sabe cuál es el positivo? Bueno, el LED tiene varias formas de indicar cuál es el positivo y cuál es el negativo. En físico,
la pata más larga es la positiva, y además si uno lo ve por dentro se ven dos pines. El más chiquitico es el positivo y el más grande es el negativo. Es exactamente inverso de lo que está afuera. La pata más larga es el positivo y adentro la pata más corta es el negativo. Además tiene un lado plano que marca el negativo. Entonces, ya una vez establecido eso, conectamos el negativo, la pata negativa a negativo de la batería. Como es negativo, color negro. Excelente. Entonces, si nosotros hacemos clic aquí para ver la continuidad, tenemos continuidad desde la batería, del negativo de la batería al negativo del Arduino, y todo eso tiene continuidad con el negativo del LED. Como son dos LED, bueno, habría que hacer el mismo procedimiento para el otro LED, pero no lo haré porque bueno, se me va a llenar todo el protoboard y después va a ser un poco difícil interpretar lo que está ahí. Entonces vamos con el pulsador. Ya aprendimos cómo se conectan los LED. Vamos a ver si por aquí conseguimos un pulsador. Esperar que termine de buscar. Listo, este pulsador que es grande. Ajá. ¿Qué necesita el pulsador? Bueno, el pulsador necesita una resistencia. Ok, entonces vamos a conectarlo de la siguiente manera. Primero necesita una resistencia, yo recomiendo que sea de más de 1 kilo ohmio. Aquí no sé cómo cambiarlo, pero bueno, en físico tiene que ser de más de 1 kilo ohmio. Yo conecto una de las partes de la resistencia a uno de los pines del pulsador, y el pin restante del pulsador lo conecto al negativo del sistema, este que está acá, pata negativa. El otro pin que me queda de la resistencia lo conecto al positivo. Vamos, aquí lo estiré mal, quiero que se vea como un cable del positivo para acá. Vamos a cambiarle el color a rojo, ya que es alimentación. Entonces el botón se conecta uno de sus pines a negativo, el otro conectado en serie con la resistencia, el pin que le queda resistencia positivo, y para que podamos leer utilizamos el punto medio donde están conectados los dos. De aquí sacamos de la pata de 5 un cable que le vamos a cambiar del color, ya que no es ni alimentación ni el positivo ni el negativo. Vamos a ponerlo azul. Así sería la manera como conectaríamos el pulsador. Entonces ya sabemos cómo conectar los LEDs y los pulsadores. Vamos con los relés. Ok, vamos con los relés. El Arduino Nano tiene un chip ANMEGA que cada una de sus salidas, lo máximo que puede proporcionar en corriente son 40 mA. Todo relé se activa su bobina con 200 mA. Entonces tenemos que primero amplificar esa corriente de 40 lo más cercano que podamos a 200 para poder activar el relé. ¿Cómo se hace eso? Con un transistor. Yo en mi circuito real utilicé un transistor 2N2222, o también puede ser un 2N3904. Aquí no hay muchas especificaciones, pero todos son NPN. Entonces, según el datasheet de los transistores 2N2222 y 2N3904, esta cara de acá, esta pata sería la del colector, esta sería la base y este sería el emisor. Primero, vamos a ir más fácil, de lo más fácil. La pata del emisor va directamente conectada a tierra, color negro, ¿ok? En la pata de la base vamos a colocar una resistencia de 220 ohms. Esta cuadra perfectamente con el esquema real, que va conectada en la pata de en medio, y esta va conectada a la salida. Por ejemplo, una de las salidas de los relés en el diseño de mi circuito es de la 12 y la otra a la 2. Por ejemplo, vamos a agarrar la de la 12, lanzamos un cable a la resistencia, le vamos a cambiar el color, vamos a ponerle verde. Después vamos a necesitar el relé. Necesitamos el relé, entonces vamos a ver un relé aquí que se parezca al que yo tengo. Por ejemplo, este, vamos a rotarlo al revés, así. Entonces la pata que queda va a cualquiera de los terminales de la bobina del relé. La otra pata de la bobina del relé va a positivo. Vamos a ponerlo aquí a positivo, vamos a cambiarle el color. Entonces, repasemos lo que hemos hecho hasta ahorita, pero antes de repasar, falta algo muy importante, que es un diodo, ya que la bobina del relé conserva energía y esta tiene que descargarse. Si no se coloca un diodo, la va a descargar en el circuito del transistor y puede dañar este transistor. Por eso tenemos que colocar un diodo que va apuntando el cátodo a positivo y el ánodo a la salida en la pata del colector. Entonces vamos a cambiarle aquí el color, vamos a ponerle otro color green, porque está green. Entonces esta sería la manera como se conecta el relé. De igual manera sería con
el otro relé. No lo voy a colocar porque si no se me va a llenar todo. Por ejemplo, aquí yo estaba haciéndolo todo en el mismo circuito. Aquí medio lo cuadré para que no se pueda entender. Entonces aquí tenemos más o menos cómo sería todo el circuito. Lo que faltaría sería el otro relé, pero ya sabemos que sería exactamente este mismo circuito, solo que con otra salida que este estaba aquí. Más que eso es lo que quiero evitar, que no se vayan a confundir. Entonces repasemos. Tenemos la batería, el positivo de la batería va a B-INC en nuestro Arduino Nano, el negativo va a ground, que se encuentra exactamente al lado, o lo podemos encontrar en la otra hilera de pines en la cuarta posición desde aquí, contando desde aquí abajo. Una vez ya alimentado esto, para colocar cada LED es un cable a una resistencia que puede ser de 220 ohm o 330. Yo por ejemplo utilizo 330 y el LED enciende lo suficientemente bien para ser apreciado. El LED, el positivo va a la resistencia y el negativo al negativo de la batería o de todo el circuito. Igual con el otro LED. Para el botón, uno de los pines del botón va a negativo, el otro va conectado a una resistencia, el otro final de la resistencia va a positivo, y en el medio de los dos va el cable donde se va a leer, que es en la entrada digital 5 del Arduino Nano. Recordemos, para los relés tenemos que amplificar la corriente, la cual se hace con un transistor. Este transistor, su pata emisor va directo conectada a tierra, la pata de en medio va conectada a una resistencia de 220 ohm, y esa resistencia va conectada al pin que va a activar el relé, que en este caso es de 2 y de 12, cualquiera de esos dos. La pata emisor va conectada a uno de los pines de la bobina del relé, el otro pin de la bobina del relé va conectado a positivo, y en paralelo se debe conectar un diodo donde la rayita del diodo vaya al positivo y la otra patica vaya a la unión donde está el relé y el transistor. Para el botón tenemos que recordar que esto no es una resistencia de 220, sino una resistencia que sea mayor a 1 kilo ohm. Puede ser 1 kilo ohm, puede ser 10 kilo ohm, puede ser 100 kilo ohm, cualquier resistencia que sea mayor a 1 kilo ohm, para que la corriente que circule por aquí sea en miliamperes y no se vaya a gastar. Por ejemplo, si fuese un sistema de batería no se gaste tan rápido, pero como es un sistema que va a estar conectado a una fuente de 12 voltios continua que viene rectificada de la energía eléctrica, no se va a gastar, pero por seguridad tiene que ser una resistencia de más de 1 kilo ohm. Entonces ahora voy a pasar a mostrarles en protoboard en físico cómo funciona el sistema. Muy bien, aquí tengo el circuito montado en protoboard. Aquí pueden ver en el medio el Arduino Nano, los dos LED con sus dos resistencias, uno de los relés, y por este lado otro de los relés. Decidí utilizar relés automotrices ya que son mucho más fáciles de conseguir, tienen mayor capacidad de corriente que los relés que normalmente se utilizan en electrónica. Entonces aquí estoy alimentando el circuito con una fuente de 12 voltios. Voy a proceder a enchufarlo. Ahí está todo alimentado. No tengo un botón ahorita a disposición, pero puedo aquí emular uno. Si yo conecto esto aquí, ahí se encendió el relé y se debió haber escuchado, se encendió un LED y se debió haber escuchado uno de los relés. Ahora se encendió el otro, se encendió el otro relé y se apagan los dos, hasta que yo vuelva a presionar el botón que aquí se enciende, se enciende el otro relé y se apagan los dos. Ahí se puede escuchar cuando se apaga. Entonces aquí está todo funcionando. Ahorita voy a proceder a ensamblar todo el circuito en una baquelita. Voy a proceder a soldar todos los componentes. Aún no los he soldado, nada más los coloqué. Al Arduino Nano le voy a colocar estos dos conectores, uno para enchufar el botón y el otro para enchufar la alimentación. Entonces ahorita procederé a soldar cada pieza en su lugar. Para los conectores de relé, nosotros para este proyecto no vamos a utilizar el cable rojo. Este cable rojo sobra, entonces se lo tenemos que picar o sacar de aquí. El cable negro y el rojo son los de las bobinas. El negro va al positivo y el azul va al ánodo del diodo. Esto cuando yo ya lo haya soldado lo voy a volver a mostrar para que vean cómo es. Y lo que queda son el blanco y el amarillo, los cuales nos sirven para conectar nuestro circuito de potencia. Bueno, aquí ya está totalmente soldado todo el circuito. Voy a emular el botón. Se enciende un relé, un LED rojo, pasan 6 segundos, se enciende un LED verde,
el otro relé también, y a los 3 segundos se apaga. Pero en el programa original se pide que primero se encienda el LED verde y luego el LED rojo, y yo quiero ver si podemos cambiar los parámetros. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí yo tengo mi computadora con el programa. Simplemente conectamos un cable USB de la computadora al Arduino. Voy a configurarlo para que ahora se encienda primero el LED verde. Quemo el programa. Listo. Ahora vuelvo a emular el botón. Y se enciende el LED verde primero, junto con el relé. Ahora se enciende el LED rojo. Y todo con una facilidad increíble. Si esto hubiera sido hecho con microcontroladores PIC, hubiera yo tenido que sacar el PIC o programarlo ahí mismo, pero necesitaría un quemador que ahorita está extremadamente caro. Tendría que tener un programa diferente con el que yo programo el microcontrolador para yo quemar. Tendría que hacer muchas configuraciones y muchos cambios, mientras que con el Arduino es mucho más sencillo. Entonces ahora vamos a cambiar los tiempos. Quiero que al yo presionar el botón tarde 3 segundos, se enciende el LED verde, pasen 2 segundos, se enciende el LED rojo, pase un segundo y se apague. Así que vamos a configurarlo. Pasen 3 segundos al iniciar el botón, 2 segundos y se prende el LED rojo y 2 segundos después se apaga. Verificamos que no hay error. Cargamos y listo, ya cambié los tiempos, simplemente enchufando y cambiando la programación. Así que vamos a ver, voy a emular el botón. Se encendió el LED. Y todo sumamente fácil, tal como lo había planeado. Ahora quedan son las salidas de los relés que se pueden conectar a cualquier sistema, que puede ser alimentado con alterna, con directa. La ventaja de utilizar relé es que se aísla el circuito. ¿Qué quiere decir? Que si yo conecto, por ejemplo, un bombillo 110 y en ese bombillo corre un corto, nunca se va a dañar la parte del Arduino, ya que eléctricamente en el relé están aislados. Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, nos vemos en otra ocasión.